Bendiciones, amigos y hermanos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Hacemos esta intervención profética ya que el Espíritu de Dios nos ha indicado hacerlo. Es importante que la iglesia esté preparada para todo lo que viene de camino. Dios está llamando a la nación de México y es importante que México escuche la voz del Espíritu Santo. Dios está levantando hombres de Dios entendidos en los tiempos. La palabra de Dios nos enseña que Dios no hará nada sin antes revelárselo a sus siervos, los profetas. Muchos hombres de Dios han estado dando palabra al pueblo de México. Dios está llamando a la nación de México y a las naciones. Cuando escudriñamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que en los últimos días Dios sacudiría todas las cosas. Todo lo que estamos viendo a nivel mundial es parte del plan de Dios. Porque Dios es un Dios de propósitos. Todo lo que Él permite es parte de su propósito. Hay algo que Dios quiere hacer. Nada sucede por obra de la casualidad. Todo lo que Dios permite es porque Él quiere llevar a cabo su plan eterno. Es necesario que entendamos lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Porque si los últimos días se caracterizan por ser días donde Dios sacudiría todas las cosas, la iglesia necesita estar preparada para todo lo que Dios va a permitir que suceda. Este sacudimiento tiene un propósito: hacer volver el corazón del hombre a Dios. Dios está llamando a la nación de México, pero también está llamando a las naciones y a la iglesia. Es importante escuchar el llamado que Dios nos está haciendo. La palabra de Dios nos enseña en Ageo capítulo 2 versículo 6: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Por qué Dios está permitiendo este sacudimiento? Porque el pecado del ser humano ha llegado delante de la presencia de Dios. Los postreros días se caracterizan por ser días donde Dios sacudiría todas las cosas, porque el pecado del ser humano está llegando a la plenitud. Es importante que escuchemos lo que la palabra de Dios nos enseña, porque cada vez que el pecado del ser humano llega a la plenitud, la palabra de Dios nos enseña que lo próximo a venir es el juicio de Dios. Todo lo que está sucediendo en nuestra nación, Dios lo está permitiendo para llamar la atención del ser humano. Dios nos está hablando a tiempo y fuera de tiempo. La Biblia nos enseña que en el tiempo de Noé estuvo viviendo antes de que el diluvio viniera por 120 años. Y en ese tiempo él estuvo hablando de lo que Dios le había mandado hacer. Pero muchas veces el ser humano, en vez de volverse a Dios, se burla de lo que Dios está hablando. Y la Escritura dice que cuando la maldad llegó a la plenitud, lo próximo a venir es el juicio de Dios. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacer el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Cuando el pecado del hombre llega al extremo, entonces Dios se levanta para permitir que todas las cosas sean sacudidas, para que el ser humano se vuelva al Señor. Este sacudimiento que Dios va a permitir en este último tiempo en las naciones y en la nación de México tiene un propósito. Número uno, llamar la atención del hombre y producir en el ser humano un genuino y verdadero arrepentimiento. Dios nos está llamando, iglesia. Dios está llamando a la nación de México. Hay hombres de Dios que han profetizado que si México no se vuelve al Señor, Dios va a permitir que la nación de México sea sacudida por un terremoto. Es importante que escuchemos la voz del Espíritu Santo a través de estos hombres de Dios que están dando esta advertencia profética.
Lo último que Dios manda es un hombre de Dios, es un profeta. Cuando Dios manda a un profeta y el pueblo no se vuelve al Señor, lo próximo a venir es el juicio de Dios. Dios ama a la nación de México, y antes de que ocurra una desgracia, Dios está llamando a los presidentes, a los gobernantes, a la iglesia y a todos los seres humanos. Él está llamando al hombre para que se vuelva, para que atienda al llamado de Dios y se vuelva a Él. Este sacudimiento que Dios va a permitir, si no nos volvemos, hermanos, será para traer restauración al temor de Dios. Muchas cosas están sucediendo aún dentro de la iglesia. Muchas cosas están saliendo a la luz, y todas estas cosas se han estado practicando porque hemos perdido el temor de Dios. Pero a través de este sacudimiento, Dios traerá nuevamente el temor a la iglesia. Este sacudimiento traerá santidad, orden, purificación y limpieza. Número 3, este sacudimiento traerá también un avivamiento. Porque yo quiero decirte algo, mi amado hermano. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Joel que en el último tiempo Dios traería un avivamiento. Antes de que Cristo venga por su iglesia, Dios va a despertar a su iglesia. Él va a traer un avivamiento. Pero quiero que sepas algo, amado hermano, que sin arrepentimiento no puede venir un avivamiento. Y mientras México no se arrepienta, no puede venir ese avivamiento que Dios tiene preparado para nuestra nación. A menos que nos arrepintamos y nos volvamos al Señor, entonces Dios traerá lo que Él ha prometido a nuestra nación. Creemos que Dios ha escogido a la nación como punta de lanza, la nación de México. Dios tiene planes maravillosos, pero para que esos planes se cumplan, necesitamos escuchar la instrucción del Espíritu Santo. México, despierta. México, necesitas volverte al Señor. Él tiene planes maravillosos, pero no van a venir esos planes hasta que México se vuelva. Desgraciadamente, México está envuelto en la idolatría, la hechicería, la brujería, la santería. Todas estas prácticas son lo que hace que venga tragedia, desgracia y juicio a una nación. Está escrito en la palabra de Dios. Cada vez que el pueblo de Israel le daba la espalda a Dios y se iba tras los dioses, tras la idolatría, tras la brujería, lo próximo a venir era el juicio de Dios. Dios no quiere lo malo para el ser humano, pero el hombre no quiere escuchar a Dios. Es importante que entendamos que para que venga un avivamiento necesitamos arrepentirnos. Dios va a traer un avivamiento, pero si México no se vuelve, Él va a permitir que venga un sacudimiento para que el arrepentimiento genuino sea producido en nuestros corazones, y entonces Dios cumpla lo que Él ha prometido por boca de muchos hombres de Dios. Muchos hombres han dicho que México ha sido escogido para traer un avivamiento, y yo lo creo. Pero para que esos planes se cumplan, Dios está llamando a su pueblo. Y por último, en este último tiempo, Dios va a traer la gran cosecha de almas. Sin arrepentimiento no hay salvación. Es importante que México se vuelva a Dios. En este último tiempo veremos una gran cosecha de almas. Pero antes de que venga esa gran cosecha de almas, primero vendrá un sacudimiento para producir un genuino y verdadero arrepentimiento en el corazón del hombre. Por eso te animamos, iglesia, despierta, levántate. No es el tiempo para dormir, es tiempo para interceder, es tiempo para clamar por nuestra nación. El anhelo y el deseo de mi corazón es que México no sea sacudido, pero si México no se vuelve al Señor, Dios va a permitir que la nación sea sacudida a través de un terremoto. Él nos está llamando. Escucha la voz del Espíritu Santo que te está llamando a través de esta intervención profética. Te animo para que te levantes e intercedas. Clamemos por nuestra nación. Si México escucha la voz de Dios y se vuelve al Señor, Dios es misericordioso. Mas si no, la palabra ya está soltada. Es tiempo de que escuchemos la advertencia del Espíritu Santo
de Dios. Bendiciones.